Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Gracias por acudir a la primera sesión de un ciclo de charlas organizado por el Ateneo de Toledo en colaboración con la Biblioteca de Castilla-La Mancha, que tiene como figura principal a Juan Sánchez. Aquí lo tenemos. El objetivo de este ciclo es analizar su obra y trayectoria en algunas de las facetas más importantes en las que hemos agrupado su legado. Había que organizar el ciclo y entonces se va a tratar dentro de él su responsabilidad con su ciudad, su pasión por las bibliotecas y la lectura y su papel como historiador y persona con convicciones propias. Para cada una de ellas, para cada una de las sesiones de este ciclo, vamos a contar con un ponente que por motivos diferentes guardó alguna relación con él en esos ámbitos que vamos a tratar, como es el caso de la persona que nos acompaña esta tarde, Antonio Zárate, presente en la mesa. Pero antes de darle la palabra, me gustaría que hiciéramos todos una reflexión. Me gustaría recordar a todos y todas las presentes que si hoy estamos aquí, en esta sala de conferencias, es gracias a Juan. Sin su visión de futuro y su trabajo, es probable que esta biblioteca ni siquiera existiese, porque, como comentaba con su querida esposa Pilar, en gran parte fue suyo el empeño en abrir el Alcázar a una biblioteca que llenase de letras y culturas un edificio que tenía tanta simbología y tantas connotaciones históricas para la ciudad de Toledo. Estoy segura que fue su perseverancia la que convenció a políticos e instituciones para construir esta biblioteca en la que hoy, lamentablemente, le estamos rindiendo homenaje y por su fallecimiento. Pero más tarde, como director, no solo creó en la trayectoria de Juan en el mundo de las bibliotecas, es inmensa. Sentó las bases de la actual red de bibliotecas de Castilla-La Mancha, pero bueno, vamos a centrarnos en esta biblioteca en concreto. Una vez en su faceta como director, también dejó su sello en su programación cultural y la colocó en el lugar referente cultural para la ciudad que hoy detenta y que, bueno, que los demás en nuestra corta medida intentamos mantener. Pero, como les decía, además de su pasión por las bibliotecas, por la lectura, Juan Sánchez era un enamorado de Toledo, un enamorado de su ciudad, y por la que sentía una profunda preocupación, sobre todo por su futuro. Y esta preocupación la plasmó en numerosas obras y publicaciones, entre las que cabe destacar su conocido Decálogo para Toledo, ideas y propuestas de un historiador y bibliotecario, que es el que nos trae hoy a esta sala. Esta tarde va a ser Antonio Zárate, con su charla Vigencia del Decálogo para Toledo, de Juan Sánchez, quien nos va a confirmar y nos va a demostrar que, a pesar del tiempo que ha pasado desde que esta publicación apareció, las propuestas de Juan siguen estando vigentes y las adaptamos evidentemente al contexto actual. Para presentar un poco o poner en contexto la figura del ponente de esta tarde, dos pinceladas, porque probablemente ahora las personas que me acompañan también en la mesa ahondarán en su trayectoria profesional y en su participación en la vida cultural y social de Toledo. Manuel Antonio Zárate Martín es doctor en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid y posee un extenso currículum como docente. Es miembro y colaborador de diferentes instituciones, muchas de ellas vinculadas con la defensa del patrimonio y de la propia ciudad de Toledo. Es autor y coautor de más de 200 publicaciones sobre geografía urbana, turismo, patrimonio, paisaje y enseñanza de la geografía, pero hoy está aquí como amigo de Juan. Voy a ceder la palabra a Juan José Delgado, el presidente del Ateneo, que va a ser el que del Ateneo, que va a ser el que va a continuar con el acto. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias a todos por estar. Y en primer lugar, pues muchísimas gracias por su compañía y también pues a la biblioteca por cedernos estos altos lugares para desarrollar nuestras actividades. Y en efecto, el Ateneo Científico y Literario de Toledo y su provincia y la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, donde Juan Sánchez ostentó el cargo de director durante varios años, hasta su fallecimiento en septiembre de 2019, han considerado muy oportuno y de justicia y por razones de amistad recordar en un acto público a Juan Sánchez con motivo del 5º aniversario de su fallecimiento. Y como en las tres sesiones que vamos a dedicar a su recuerdo y memoria hablarán sendos oradores, me limito solamente a comentar que conocí a Juan hace muchos años cuando trabajaba en el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas entre los años 73 y 76. Después nos encontramos precisamente aquí, en estos altos lugares, cuando ostentaba el cargo de director de esta biblioteca regional. Luego hemos sido compañeros
en la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Teóricas de Toledo desde el 2009 que yo ingresé, que él ya llevaba pues 8 o 10 años o más allí. Y conocí de primera mano su ingente labor en favor de las bibliotecas públicas y que era un hombre íntegro y coherente con lo que decía y hacía lo que decía y prometía, y con su compromiso también como cristiano. Comprendí también que era un gran defensor del patrimonio cultural toledano. Ahí está el extraordinario decálogo que va ahora a glosar el profesor Zárate, y sus reiterados llamamientos de socorro para el ábside de la iglesia de Santiago de la parroquia de Santiago del Arrabal. Todo ello y sus libros sobre bibliotecas como historiador y como ciudadano y como creyente, y ensayos y 2 libros sobre poesía y premios y distinciones que recibió, gracias a Dios, en vida. Todos sabemos lo de después de muerto. Entre ellos, fíjense, la distinción, lo digo por humildad, del Ateneo en 2019 por su labor en esta biblioteca regional. Subrayan, todo ello subrayan en nuestra memoria a Juan Sánchez. Les dejo, por tanto, con el profesor don Antonio Zárate, que nos hablará del decálogo para Toledo y su vigencia en la actualidad. Y nos va a presentar al ponente, al profesor, pues nuestro compañero secretario del Ateneo, pues Antonio Casado Pollares, también académico de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Teóricas de Toledo. Así, por tanto... Pues muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí. Bien, pues me alegro un montón de estar aquí, en tal fecha como hoy, que es la víspera del 24 de octubre, el Día de las Bibliotecas. Es una fecha que nos recuerda la destrucción intencionada que tuvo lugar el 24 de octubre del año olímpico de 1992 de la que era Biblioteca Nacional y Universitaria de Bosnia y Herzegovina, en la ciudad de Sarajevo, durante aquella terrible guerra civil que desgajó la antigua Yugoslavia a causa de las pulsiones separatistas. Lamentablemente no es la primera vez que se destruye adrede una biblioteca para perjudicar a la comunidad a la que da servicio y destruir su patrimonio literario, cultural y documental. Fue el caso también, por citar el que primero que se nos puede venir a la cabeza, de la mejor y mayor biblioteca de la antigüedad, la de Alejandría, cuando en el año 640 el Imperio Romano de Oriente fue arrollado por el naciente Imperio Árabe, y los fondos de aquella gran biblioteca que había fundado Ptolomeo fueron arrojados al fuego por orden expresa del califa Omar. Se usaron como combustible en los baños de la ciudad recién conquistada y fueron necesarios 6 meses para quemarlos todos. Lamentablemente, a lo largo de la historia ha habido más casos similares de destrucciones intencionadas de bibliotecas. Precisamente para concienciar al mundo del valor de las bibliotecas y desear que no vuelva a suceder algo parecido, en el año 97 se comenzó a celebrar el día 24 de octubre, que era el aniversario de la destrucción de la biblioteca sarajevense, como Día de las Bibliotecas, a propuesta de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil. Por todo ello, quisiera felicitar a todos los compañeros bibliotecarios y a todos los lectores y usuarios de las bibliotecas en esta fecha, que se dedica para hacer llegar a la opinión pública la importancia de la biblioteca como lugar de encuentro de lectores con la cultura y también como instrumento de mejora de la formación y de la convivencia humana. Además, no deberíamos olvidar que la cooperación y la coordinación entre instituciones y administraciones públicas son las bases del funcionamiento de los centros culturales y bibliotecarios. En un mundo tan globalizado como el presente en el que vivimos, no podemos ni debemos encerrarnos en un cascarón. Debemos trabajar conjuntamente los técnicos, los políticos y el llamado tercer sector, cada vez más importante en nuestra sociedad, por el bien de todos. Precisamente todo este espíritu de servicio bibliotecario a la sociedad y a la administración, del cual les estoy hablando a ustedes en este momento, es algo que siempre tuvo presente nuestro querido amigo Juan Sánchez, a quien tanto debemos y que nos dejó efectivamente en septiembre de hace 5 años ya. Juan fue maestro de bibliotecarios,
además de un gran intelectual y una gran persona con la que muchos aprendimos a lo largo del tiempo que pudimos disfrutar de su magisterio y de su bonomía. A él debemos, es innecesario casi decirlo, el montaje de la red de bibliotecas públicas de nuestra región, mientras su hermano Isidro montaba la red de bibliotecas universitarias. Agradezco al Ateneo Científico y Literario de Toledo la oportunidad que me da hoy de presentar este ciclo de 3 actividades que se han programado en memoria de nuestro querido amigo Juan. Le conocí cuando yo era un alevín de bibliotecario, allá por 1993, ya ha llovido un poco, cuando comencé a trabajar en la antigua Biblioteca Pública del Estado, allí en el Paseo del Miradero, aunque nuestra amistad se desarrolló cuando yo ya estaba en la Biblioteca Universitaria y sobre todo a través de la Asociación Profesional Anabad de Castilla-La Mancha, que representa a los bibliotecarios, archiveros, museólogos y arqueólogos de nuestra comunidad autónoma y que me honré en presidir durante 2 o 3 mandatos durante la época en que él era el jefe del Servicio Regional del Libro, Archivos y Bibliotecas. Coincidimos y organizamos un montón de actividades conjuntamente y siempre aquella etapa tan interesante y tan activa pues estará presente en mi memoria y en la de muchos compañeros. Tiempo después, cuando ya Juan no era el jefe del Servicio Regional del Libro, Archivos y Bibliotecas, sino que ya era el director de esta Biblioteca de Castilla-La Mancha en la que hoy estamos, fue en aquel momento cuando me presentó a Antonio Zárate, en una reunión que tuvo lugar precisamente en esta biblioteca, que él convocó para juntar a varias personas del mundo sociocultural toledano a una mesa de debate para aportar ideas que mejorasen nuestra ciudad y preservasen su rico patrimonio histórico, artístico y arqueológico. Precisamente de esas ideas para preservar el patrimonio cultural toledano va a hablarnos a continuación el profesor Zárate con una reflexión sobre aquel decálogo para Toledo que Juan desarrolló con una serie de interesantísimas propuestas hace un decenio, en octubre de 2014, en el discurso inaugural que él dio para el comienzo de curso de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, a la que, como ha dicho Juanjo, pues en aquella época ellos pertenecían. Yo me incorporé en época posterior. Pues bien, podría decir muchas más cosas de Juan sobre su trayectoria profesional y sobre la persona, pero creo que no es el momento, porque además sobre su trayectoria profesional nos hablará Óscar Arroyo en la segunda conferencia de este ciclo, el mes que viene, y sobre su persona nos hablará su hermano Isidro en la tercera conferencia de este ciclo, ya el 2 de diciembre me parece que es. Por lo tanto, no voy a robarles más tiempo y voy a pasarle la palabra a mi tocayo para que nos hable de ese decálogo tan estupendo que merece la pena recordar y seguir aplicando. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Antonio, por traspasarme la palabra. Muchas gracias al director del Ateneo por la invitación. Muchas gracias a la directora de la biblioteca por organizar este acto en torno a una persona tan querida para mí como fue Juan Sánchez, uno de mis primeros alumnos, y desde entonces, allá en 1972-73, pues a partir de ese momento forjamos una amistad que ha durado mucho en el tiempo y que en las últimas ocasiones, en los últimos años, pues tuvimos ocasión de reflexionar, de hablar muchísimo sobre algo que a él le inquietaba tremendamente dentro de las muchas inquietudes, que eran casi, yo me atrevería a decir, que infinitas. Esta era una de ellas. A reflexionar sobre Toledo. Le preocupaba mucho, lo sabemos absolutamente todos, no digamos Pilar, como sabía y como conocía la pasión de su marido por su ciudad, por nuestra ciudad. Unos de los resultados de esas reflexiones están en estos 2 libros que seguramente conocen ustedes, que son fruto a su vez de 2 encuentros celebrados aquí en esta biblioteca: el Toledo que soñamos, el Toledo que queremos. Este es uno
una de las primeras publicaciones, resultados de toda una serie de encuentros anteriores, pero que se materializó en un texto y en una serie de colaboraciones, muchas que aquí se recogen. En el 2013 y en el 2017 se publicó, luego al año siguiente, en el 2018, el otro libro que recoge otro de aquellos grandes encuentros, Toledo en 100 años. Porque, aparte de reflexionar sobre la ciudad, aparte de trabajar sobre su biblioteca, aparte de trabajar sobre tantísimas cosas, tenía la enorme virtud de unir, de aunar, de reunir a muchísima gente variopinta, muy distintos, en torno a una mesa. Y eso es un enorme y tremendo valor. Qué enorme valor es reunir diferentes personas con diferentes y distintas formaciones para hablar de Toledo. Bueno, pues él lo hizo muchas veces, pero materialmente yo estuve presente en 3 ocasiones, y en 3 ocasiones también con antiguos alcaldes de la ciudad. Solo, eso sí, siempre fallaba el alcalde del momento, pero bueno, eso es algo un poco sorprendente, pero bueno, el hecho es que esa reflexión estaba ahí y ahí interveníamos muchos. Yo lo que he pretendido, bueno, me dijeron, ¿podrías hacer una conferencia? Pues encantado y con muchísimo gusto. Pero una conferencia sobre el decálogo, que el decálogo al que yo también conocí muy tempranamente, y anecdótica y paradójicamente lo conocí desde Ciudad de México, porque estaba en Ciudad de México cuando él me envió un correo pidiéndome a ver si podía asistir a esa presentación de curso en la Real Academia de Bellas Artes, y me presentó lo que iba allí a hablar. No pude, evidentemente, porque estaba en Ciudad de México. Pero una conferencia en torno al decálogo, no sé. A mí lo que se me ha ocurrido es intentar dialogar con Juan, más que una conferencia. Evidentemente, yo tengo ahora ya muy poco tiempo para poder que ese diálogo sea largo, pero no importa nada, porque vamos a ver una serie de imágenes, vamos a ver palabras de Juan, vamos a reflexionar sobre esas palabras de Juan, vamos a ver esas imágenes, y esas imágenes, pues vamos a comentar lo que nos parezca más significativo de algo que tiene auténtica vigencia. Porque el decálogo de Juan tiene auténtica vigencia. El diálogo de Juan, vertebrar la ciudad, pensar la ciudad, el padre Tajo, las personas son el reino, el paisaje patrimonio permanente, la cultura pilar de Toledo, el turismo, economía y tejido industrial, lección de tolerancia, las raíces de Toledo, pacto por Toledo. Vaya, a ver si encontramos algún programa electoral que tenga tanta carga de contenido y que pudiera dar tanta orientación para gestionar una ciudad. Seguro que no. Vertebrar la ciudad, empezamos por ahí. Vertebrar la ciudad, la necesidad de un modelo de ciudad. Y Juan nos dice, podríamos hablar de Toledo invertebrado, recordando a Ortega y Gasset. Claro, Toledo invertebrado, porque no hay que insistir para conocer, experimentar, que la ciudad es un auténtico archipiélago de barrios dispersos, separados unos de otros. Ahí está el peso de la población, y ahí hay alguna fotografía donde estamos viendo las Perdices, el Cerro de las Perdices, es decir, estamos ya en Vargas, eso es ciudad, no es ciudad. Estamos viendo otro barrio de la ciudad, este es el barrio de las Tres Culturas, este es estupendo porque este es el observatorio, palacio, este no lo van a crear ahora, para que estemos más contentos y veamos que, bueno, esto además ya se nos asegura que es un continuo urbano, o sea que estupendo, pero en la realidad, desde mi punto de vista al menos, lo que conseguiremos es otro islote de urbanización. No está mal, porque el desafío de vertebrar la ciudad y la necesidad de modelo de ciudad permanece, sigue ahí. El avance del nuevo POM presentado por el Ayuntamiento en el año 2022 ya nos daba algunas pautas de por dónde va a ir la ciudad, por dónde vamos a vertebrar la ciudad, cómo queremos vertebrar la ciudad. Y dentro de ese cómo queremos vertebrar la ciudad, pues evidentemente un aspecto que nunca puede faltar en una vertebración de la ciudad, visto desde los ilustres concejales y alcaldes, gestores, en definitiva, de la ciudad, y no digamos, por supuesto, también desde la propia Junta, porque no olvidemos que la Junta tiene una enorme autoridad y una enorme responsabilidad
en la organización, en la gestión de esta ciudad. Bueno, pues en cualquier gestión de ese tipo, político de la ciudad, no puede faltar que ocupemos la Peraleda, porque a ver qué es esto de tener ahí unas vegas del Tajo tan llanas, tan libres de edificación, con lo bien que podemos edificar y que podemos ahí construir y lo llanito que está. Entonces, en este avance de PON, donde hay toda una serie de zonas, en el polígono también, por supuesto, la ampliación del polígono industrial, ahí están señalados los distintos usos del suelo, bueno, hay toda una serie de barrios, pero se ve que contundentemente la Peraleda es, vamos a decir, el barrio estrella, estupendo, fenomenal, porque así ya podemos urbanizar lo que hasta ahora no se ha urbanizado y pues sería novedoso. Pero no olvidemos que es una obsesión absolutamente de todos los gestores políticos. No he hecho la marcha atrás porque evidentemente ni ha lugar, ni tiene sentido ahora mismo que yo ponga a explicarme los diferentes intentos por la ocupación de la Vega Baja, algunos cuyos los resultados los conocemos de sobra. Pero aquí hay otro proyecto, y llamo la atención sobre este proyecto, porque a veces este proyecto se nos muestra y se nos ofrece como una fórmula mágica frente a la gestión pública y política de la ciudad. Esto viene ni más ni menos que de la Universidad de Harvard, así que si viene de la Universidad de Harvard, evidentemente algo bueno tiene que ser, buenísimo. Entre otras cosas, todavía más urbanización de la Peraleda. Sí, atención, por supuesto, por el río, hay una sensibilidad, hay unas acciones concretas que se proponen, pero pero edifiquemos, que es de lo que se trata la Peraleda, que para eso es una zona llana. Y Juan, pues claro, nos está diciendo, es preciso definir y trabajar Toledo como una ciudad única, una ciudad que es un archipiélago, una ciudad única. Bueno, pues desde la administración eso lo conseguimos estupendamente. ¿Cómo lo conseguimos? Cosiendo. Aquí hay que coser. Y eso de coser no es más que llenar de edificaciones todo lo que separa unos barrios de otros barrios. Harto difícil es, pero en fin, eso es lo que interesa. Y seguimos también desde la administración, hoy mismo, sin seguir entendiendo que Toledo, aparte de que sea un archipiélago urbano, es una parte de ciudad, de una aglomeración urbana, de esa aglomeración urbana que forman los pueblos de alrededor. Entonces, simplemente, a ver, yo antes mostraba Vargas, lo veíamos ahí, no sé si está más lejos Vargas que Olías o que las Tres Culturas o que La Legua, no sé. Ahora, eso sí, desde el ayuntamiento, siempre antes y ahora, anterior ayuntamiento, actual ayuntamiento, se nos sigue diciendo que claro, que es que ese hecho que yo llamo la atención, que Toledo es una aglomeración urbana, pero es una aglomeración urbana como lo son casi todas las ciudades. No hay que ir nada más que a fuentes estadísticas que desde la administración tampoco se miran mucho, para comprobar cómo Toledo es una de las unidades urbanas funcionales, es decir, dicho en otras palabras, es un área metropolitana. Y es un área metropolitana porque obedece a una forma de vivir, a una forma de sentir, a una forma de querer estar en la ciudad, a una forma de ciudad que se siente atraída, las personas se sienten atraídas por la vivienda unifamiliar, por vivir en el campo, y si eso la ciudad o no me lo ofrece, o si me lo ofrece en La Legua, para irme a La Legua, pues me puedo ir simplemente a Vargas o a Olías o a Argés, que me lo dan mucho más barato y encima con mayor superficie, pero no. Allí resulta que se van, es decir, casi la mitad de la población de esos, si sumamos la aglomeración, somos 150.000 habitantes, es un buen número, pues casi esa mitad vive fuera de lo que es el municipio de Toledo. Hay que vertebrar la ciudad, decía Juan, hay que pensar la ciudad. Urbanistas, sociólogos, historiadores, geógrafos han de ser convocados para ofrecer una respuesta a Toledo que puede sucumbir víctima de la improvisación, la mediocridad, la especulación o el desacuerdo político. Sí, muy bien. Claro que hay que pensar la ciudad y claro que urbanistas, sociólogos, historiadores y geógrafos hemos de ser convocados, pero somos convocados cuando somos convocados, digámoslo en castizo, a toro pasado, no a toro presente. A toro presente no hace falta porque a toro presente, para eso desde los ayuntamientos, pues ya se puede gestionar y de hecho se gestiona. Entonces,
Ante ese pensar la ciudad, pues hay que alzar alguna voz. Yo estoy seguro que Juan, es que lo sé, porque lo hemos hablado muchas veces, no al urbanismo despilfarrador o al urbanismo itinerante. ¿Qué es esto del urbanismo despilfarrador o el urbanismo itinerante? Pues no es ni más ni menos que vamos dejando morir los barrios, los abandonamos una vez que se han construido, ya sobrevivirán por sí mismos y ahí van quedando y se van deteriorando, evidentemente, porque hay poca inversión, porque la gente tiene el mal gusto de que envejece y todavía peor gusto porque es que hasta se mueren. En consecuencia, esos barrios es que se vacían. Entonces, si se han vaciado unos barrios, ¿para qué diablos los vamos a rehabilitar? Con lo caro y costoso que es rehabilitar. Mucho mejor hacemos otro barrio más lejos, más lejos. Por eso, urbanismo itinerante, urbanismo nómada, urbanismo despilfarrador, como lo queramos llamar. Porque además no hay viviendas. No hay viviendas. Como no hay viviendas, esto hay que resolverlo como diablos, dicho también en lenguaje coloquial, como diablos sea. Entonces, aquí pongo un ejemplo de la evolución de la vivienda, del crecimiento de la vivienda desde 1950. El crecimiento de población ha sido de un 212 y el crecimiento de la vivienda ha sido de 1049. El censo de viviendas son las cifras oficiales. Estas no son las cifras del idealista, que le gustan más al ayuntamiento que las oficiales. Estas cifras del censo de vivienda nos dice que hay 8.177 viviendas que no son viviendas principales, es decir, que pueden ser secundarias, que pueden estar en múltiples utilizaciones o en ninguna, o que pueden estar a la espera simplemente de que haya circunstancias favorables para poder alquilarlas. Alquilarlas no como apartamentos turísticos, sino de largo tiempo de alquiler. Y luego hay vacías 2.521, es decir, que tenemos ahí un parque que, vaya, no está nada mal. Hay un parque residencial que no está mal. Si nos fijamos en los hogares, a modo de detalle y a modo de ejemplo, los hogares que hay en el año 2021, porque son los datos de estadísticas, tengo que remitirme a los datos oficiales, pues los hogares eran 32.321 personas. Los hogares son los hogares, no son las personas, son los hogares, he dicho personas antes, son los hogares, 32.321 hogares. Esos hogares son o monoparentales, o de una persona, o de dos personas, o de tres, o de cuatro, o de cinco, o hasta de más de 6. Resulta que más del 50% actualmente, y eso es después, esto es más reciente, es que más del 50% de los hogares son de una sola persona, de una sola persona. Y hay una proporción también ya muy alta de 2, de 3, bueno, pues a ver qué está pasando ahí. Tenemos mucha necesidad de vivienda, pero hay estos hogares. Las viviendas que tenemos son 40.000, redondeando. Bueno, 40.000, la diferencia son 10.177 exactamente en ese cálculo que yo hago. Es decir, hay una diferencia de 10.177 viviendas. Pero esto nos daría para otro discurso, esto que sí que merecería la pena. ¿Qué quieren que hablemos? ¿Por qué no hablamos de vivienda? Si quieren hablar de vivienda. ¿Por qué no hablamos de suelo urbano? De si hace falta o no hace falta suelo urbano. Pues hablemos de tantas y tantísimas cosas. Frente a ese modelo despilfarrador, pues extendamos la ciudad. Sí, ¿por qué no? Claro, extendamos la ciudad. Y además, hagamos ciudad. No cosamos, que no se trata de coser en el sentido que lo entienden, edificar, artificializar suelo. No. Si es que además hay que hacer lo que nos está mandando la Unión Europea, si hay que hacer lo que nos están mandando las directivas europeas, lo que nos está mandando la estrategia verde de infraestructuras verdes y azules de la Unión Europea, eso es lo que hay que hacer. Hay que recuperar espacio verde, hay que recuperar naturaleza, hay que recuperar río. Pues sí a la naturaleza, sí al verde, sí al azul. Evidentemente, la propia existencia de la vega pues es una oportunidad, es un lujo tenerlo eso ahí dispuesto para poder utilizar. Pero Juan también decía, dentro de ese decálogo, el padre Tajo. El padre Tajo, esto es esencial, decía Juan. A ver qué hacemos con él. Vamos, no que a ver qué hacemos, esto hay que recuperarlo de alguna manera. No se ha resuelto, dice Juan, no se ha resuelto el problema de la contaminación y el escaso caudal. Esto
lo decía en el año 2014. Estamos en el 2024, 10 años después. A ver, ¿qué? ¿Se ha resuelto, ha mejorado el caudal? ¿Ha mejorado la contaminación? ¿Tenemos menos contaminación? ¿Tenemos menos fosfatos, menos nitratos y menos amonio en el río? No, no lo tenemos, no tenemos menos. Y el caudal, pues evidentemente, bueno, antes teníamos un trasvase, que era el del Tajo Segura. Ahora tenemos otro trasvase, que es la tubería manchega, así que no sé si eso es bueno o malo. Parece que, desde luego, desde el planteamiento del geógrafo, muy bueno no es, porque eso también nos daría para otra conferencia. ¿Y si hablamos de eso, de ese tema? ¿Y si hablamos del trasvase y de los trasvases? ¿Y si hablamos de la Mancha? Anda, que no daría para hablar de la Mancha. Hablar de la Mancha y el agua, claro. Hablar de la Mancha, que significa en árabe la seca, y que hoy es la verde, con unas enormes extensiones de cultivo para alfalfa. Bueno, qué raro, para alfalfa, sí, para alfalfa o el viñedo se pone en regadío y el olivar se pone en regadío. Qué curioso. España es recientemente en España hemos alcanzado mayor superficie de olivar de regadío que de cereal. Resulta que éramos eso de las tierras del pan y del cereal. No. El olivar que da más pasta, pero que da más pasta regándolo, evidentemente. Entonces, bueno, ese es un tema, ese queda ahí, ese tema. Pero eso se relaciona, evidentemente, con lo que decía Juan. Menos caudal, escaso caudal, contaminación, y hay algo que a mí siempre me llamó, y con lo que estaba totalísimamente de acuerdo con él, pero me llamó mucho la atención cuando decía: no existe un planteamiento de declaración del Valle del Río Tajo como parque natural. Me ha sorprendido, pero en esto no me ha sorprendido por la administración, en esto me sorprende por las bases, en esto me sorprende por la ciudadanía. Todos tenemos la sensibilidad del Tajo, todos tenemos la sensibilidad del escaso caudal, pero ¿tenemos conciencia de lo que significa el torno del Tajo y su espectacularidad y el contraste de esa espectacularidad del torno del Tajo con la Vega? Es que la Ley de Patrimonio Natural del año 2000, esa habla de una serie de figuras de protección, y una de las figuras de protección, de 2007 es la ley, es una de las figuras de protección, es la de, parque natural o paisaje natural. Bueno, pues lo podíamos ir pidiendo, que no estaría mal. Y digo que no estaría mal que lo fuéramos pidiendo, porque todas las protecciones que pidamos para la naturaleza son protecciones para la ciudad, son protecciones para racionalizar el crecimiento de la ciudad, son protecciones para proteger el patrimonio construido de la ciudad. Una alarmante pérdida de caudal, no me entretengo con ello porque lo sabemos de sobra. Enlazando con lo que sí decía, la protección del patrimonio natural, y que, pues, monumento nacional, el torno del Tajo debería ser parque natural, monumento nacional, un monumento nacional. Bueno, pues siguiendo con esa línea, aquí tenemos la Red Natura, que saben que es un magnífico paraguas de protección europeo para la naturaleza, y tenemos la Red Natura en Aranjuez, llegando hasta las puertas de nuestra ciudad, pero eso sí, por la orilla izquierda, que la orilla derecha, por la orilla izquierda, que la orilla derecha, es de Castilla-La Mancha. Entonces la orilla izquierda sí que es Red Natura, sí que está protegida medioambientalmente, pero la orilla derecha, como es de Castilla-La Mancha, no. Dije en un momento, mucha responsabilidad no solo del ayuntamiento, muchas responsabilidades de la Junta, del gobierno regional. Pues esto es un ejemplo. Pues podíamos intentar conseguir que efectivamente el municipio de Toledo fuera parte de la Red Natura, porque además si entramos en las páginas del Ministerio de Transición Ecológica y de Reto Demográfico y se toman la molestia de buscar una cartografía de buena calidad que hay sobre datos de la naturaleza a través de grandes píxeles, está el mapa pixelado, pues ni más ni menos que nuestra ciudad cae en una de las zonas de máxima calidad faunística y florística, de fauna y flora. Bueno, parece que las bases para esto, pero esto no lo hemos conseguido, ¿eh? Pero que no lo hayamos conseguido es que
Lo estamos intentando pedir, pero lo estamos intentando pedir ahora. Es algo reciente. Y Juan decía y dice, las personas son el reino. Sí, sí, todo lo anterior está muy bien, pero las personas son las personas. Las personas por delante, las personas lo primero. Claro, claro que sí. Y entonces recogía esta frase de Sancho de Moncada, de 1619, es uno de los arbitristas. Decía este arbitrista en 1619, cuando la capital hacía poco que se había trasladado a Madrid, el daño de la poca gente es notorio, porque no habiendo gente, no hay reino, porque la gente es el reino. Pues si no hay gente, bueno. Pues en este mapa que yo pongo aquí ahora, en esta representación, en círculos, en rayitas discontinuas, lo que he representado es la Vega. También la Vega, la Peraleda, porque como dentro de todo ese proceso de que eso hay que coserlo, además de que coserlo, es que esto es la periferia. Bueno, pues yo no sé la periferia, porque ahora mismo ya está envuelto de barrios absolutamente por todas partes. Parece que eso ha adquirido una posición central, evidentemente no con la densidad del Retiro ni con la densidad del Central Park neoyorquino, pero sí ocupa una posición central, es decir, que puede ser un espacio de ocio, puede ser un espacio de calidad medioambiental para disfrute del conjunto de los ciudadanos, de los que viven alrededor y de los más que van a vivir, o que más deberían vivir. Y luego he puesto también los nombres de los barrios, de las unidades de barrio, en rojo y en verde. En verde los que crecen y en el rojo los que pierden población. Evidentemente el casco histórico, con relación al año 2009, pues he cogido un periodo muy corto, pero desde el 2022 al 2009 el casco histórico ha perdido el 11% de población. Pero el barrio de Santa Teresa el 16%. El de Santa Teresa Reconquista el 16%, el de Palomarejos el 13%. Este pequeñito unidad que hay ya construida ahí en La Vega, bueno, pues ha perdido el 14%, bueno, etcétera, en fin, ahí lo ven. Que hay una serie de barrios que pierden población. Bueno, el urbanismo de usar y tirar. Vámonos más lejos, ya tenemos Valparaíso que crece, que bien, estupendo. Las tres culturas, estupendo. Y ahora cuando hagamos el observatorio, muchísimo mejor, porque de cero pasaremos a los que sean, y si pasamos de cero a los que sean, hemos pasado al 100%. Pues luego ya tendremos ahí otro barrio y otra zona espectacular de crecimiento. Lo importante es el reino, son las personas, bueno, aquí ya simplemente es una representación de las personas mayores de 65 años, pero simplemente es para mostrar ese proceso natural, biológico, de envejecimiento de las personas, pero que es también de envejecimiento físico de los barrios. O sea que simplemente es para reforzar esa idea del urbanismo itinerante. Y luego los barrios más viejos y zonas de esos barrios, algunas no viejas, como es el caso también en el polígono de Santa María de la Bienquerencia, pues se convierten en zonas de primera ocupación de los nacidos fuera de España, de los recién llegados. Pero Juan también dice, el paisaje es el patrimonio permanente, el patrimonio permanente. En el Convenio Europeo del Paisaje, dice Juan, Florencia, de 2000, se reconoce que el paisaje es un componente fundamental del patrimonio natural y cultural europeo, y lo es, pero es muy molesto, porque esto del paisaje nos está impidiendo, aquí nos impidió, y además por unos caprichosos, concretamente de la plataforma en este caso, o que se agruparon en esa plataforma, en cuya participación, en cuya creación fue absolutamente fundamental, porque nace de unas conversaciones entre los dos con Juan, pues esos caprichosos torpedearon prácticamente la construcción de que aquí se hicieran más torres, y bueno, pues al fin de eso quedó, por el momento al menos quedó en 2, y tras eso venían las 1398 o 1389, que nunca me acuerdo, Isabel, si son 98 o 89. 698. Pues vale, pues las 98, pero que en cualquier caso son muchísimas. Bueno, pues eso el paisaje lo está impidiendo. Por eso, esto del paisaje no debe ser una cosa muy buena. Y como pongo yo ahí, esto del paisaje también lo del rayo que no cesa. Porque ahora mismo tenemos la amenaza de la ascenería, la cava, y por si fuera poco, tenemos la ciudad del cine. Y todo eso, a pesar de que tenemos protecciones por activa y por pasiva, protecciones del Estado, protecciones internacionales de la UNESCO y protecciones a las que debería proteger el propio gobierno regional.
Pero bueno, ahí están representados los distintos espacios. Y siempre, y ahora fundamentalmente, pues el peso más importante es el de la UNESCO, porque el de la UNESCO es el que a Toledo le hace el regalo de algo que tanto interesa y satisface desde el punto de vista económico, como es el reconocimiento de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, pero ese caramelo lo puede quitar. Y entonces, pues ahí estamos en ese juego, y lo puede quitar como se lo quitó a Dresde en el año 2009 o como se lo quitó a Liverpool en el año 2021. Lo quita no caprichosamente, lo quita evidentemente si nos vamos saltando todas esas medidas de protección. Y para Juan la cultura era fundamental, claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Para el creador de esta biblioteca, prácticamente, ¿cómo no? La cultura pilar de Toledo. Dice Juan, una política cultural ha de dar respuesta a la vida cotidiana de los ciudadanos. Debe contribuir a su formación permanente y contribuir una opción de ocio constructivo. Bueno, yo he puesto ahí un mosaico. Un mosaico, evidentemente, no exhaustivo, de cosas. Yo he puesto ahí de exposiciones en el Santa Cruz, he puesto, por supuesto, no puede faltar Nereidas, y la colaboración con los museos, porque eso sí es una novedad. Esto yo con relación a Juan, creo que los museos, sobre todo algunos, el sefardí, especialmente el sefardí y el Museo del Greco, Santa Cruz también, pero especialmente estos dos, han tomado una política muy activa en el sentido de programar no solo exposiciones, sino actividades que inviten al ciudadano a entrar dentro del museo. Y evidentemente no está pensado para el gran público, para el público de fuera de la ciudad. Sí para el gran público, pero para los vecinos, para los ciudadanos de Toledo en principio. Si alguien viene, pues evidentemente siempre bienvenido. Pero no son esas exposiciones, el Toledo del Greco, que están muy bien, pero no son esas exposiciones ocasionales que intentan atraer público fundamentalmente de fuera, sino actividades que buscan el disfrute, la participación, la colaboración, la presencia de los propios toledanos, de los propios vecinos. Están los veranos, he puesto también dentro de la cantidad de cosas, no sé, podría haber puesto de Fernando Aranda, es muy interesante la pintura de Fernando Aranda y la propuesta que hace Fernando Aranda, que no se oye por ninguna parte, y yo no sé qué eco, y cuál mucho eco, que mucho eco debería tener, para que él está dispuesto a legarme, ha comentado en más de una ocasión, su obra a la ciudad, o la ha legado, pero quiere que se exponga en la casa del diamantista, sería una de esas fórmulas también para recuperar el río, aunque claro, no sé si esto ya podría competir con el placer de pasearnos sobre el río en un teleférico de puente a puente. Pero bueno, en cualquier caso, esa es sería una propuesta, sería algo realmente importante para dar vida a la casa del diamantista y para traer más actividades sobre el río, como esas tenerías recuperadas y rehabilitadas. Yo el otro día, cuando hablaba de ellas, hombre, baños árabes, tenerías, ¿por qué no está tan de moda un paisaje del agua? Pues otra forma más, es decir, que cuando estamos hablando de recuperación del río, pues que no solo se trata de poner menos cemento, menos madera en las sendas, en la senda para poder recorrerla, que sí, está muy bien. Hay que habilitarla para que todos podamos pasear, y los viejecitos también podamos ir por ella. Pero aparte de eso, lo fundamental es que hay que generar actividad, hay que generar atractivo para los vecinos, para los de dentro y para los de fuera. Hay que volver al río, hay que mirar al río, y al río se mira con mejora de medio ambiente, se mira saneando las aguas del río, eliminando la contaminación, que es posible, porque si Madrid lo ha hecho, es cierto que el río de Madrid es muy pequeño, pero hombre, pues Toledo lo puede hacer, ¿por qué no? París lo intenta, y París ha conseguido mejorar bastante las aguas del Sena, no evidentemente hasta el punto deseado, pero bueno, en eso está. En Londres también lo hizo con el Támesis. Bueno, en fin, mucho que decir y mucho que hablar. En el caso de la cultura, evidentemente, como bien señala Juan, es absolutamente importante toda esa labor, toda esa tarea desde el mundo del teatro, desde el mundo del cine también,
yo creo, y como decía antes en un principio, yo creo que en ese sentido sí que ha habido una cierta mejora con relación a ese 2014. Yo creo que los conciertos, el mismo Teatro Rojas, bueno, hay toda una serie de actividades que funcionan. Es cierto que seguimos teniendo un cadáver ahí que no se atreven a dinamitarlo, que es el del Quijote Crea, y que sería la mayor bendición que se podría hacer a la ciudad, y entre otras cosas sería la fórmula para evitar que se traslade el Parlamento regional, que se traslade de Filitos, que se traslade del centro de la ciudad y nos lo lleven ahí, como ha sido la propuesta de nuestro presidente regional, porque por si acaso, por si no había suficiente forma de acabar con el centro histórico, pues vamos a quitar. En ese sentido no está mal, porque es otra actividad que quitamos, y si quitamos esa actividad ya más turismo, todo turismo, y se acabó, y los residentes que se las vayan ingeniando los que quedan como quieran. Pero bueno, la cultura, en definitiva, es realmente importante, tiene un recorrido fundamental, y más cuando lo queremos relacionar, y lo debemos relacionar con esa propuesta de Toledo, ciudad capital de la cultura europea para el año 2031. El turismo, ¿qué hablar y qué decir del turismo? Esto sí que da para muchísimo, para largo y tendido, y esto da para una y más de una conferencia. Entonces, bueno, ahí hay unas curvas, ya hay unos análisis que yo no, que casi ni comento. Se debe considerar, dice Juan, el turismo como objetivo estratégico del conjunto de la sociedad toledana. Como objetivo estratégico, sí, realmente como objetivo estratégico, a veces no proclamado, y de alguna manera ya está funcionando, y está funcionando ni más ni menos que desde 1907, desde que se crea, y desde 1910, desde que se crea la Comisaría Regia de Turismo, se crea el Museo de Casa del Greco, bueno, en fin, todas estas cosas ustedes ya saben que en otro momento, de las que en otro momento podríamos hablar, pero en cualquier caso que es una ciudad turística realmente desde hace muchísimo tiempo. Y Juan también nos dice, la planificación turística, esto sí que es importante. Vamos, lo otro es importante, pero esto es importante en el sentido de que, a ver, ¿qué hacemos? Porque sí, el turismo nos está gustando, gusta mucho, nos parece importantísimo, pero, dice Juan, la planificación turística tiene que ir más allá de la promoción y mejora del equipamiento hostelero. Que ahora el ayuntamiento va a colaborar con el equipamiento hostelero, también con una propuesta de nuevo hotel en el antiguo Hospital de San Juan. Pero bueno, yo creo que algo más sí que hay que hacer desde el punto de vista de la planificación. Algo más hay que hacer porque estamos en Toledo, una ciudad súper turística, porque estamos bajo el fenómeno de ese sobreturismo y los efectos no deseados del sobreturismo, pero donde sí, con una planificación, con un control, pues hay cosas que se pueden notablemente mejorar. El turismo también, para Juan en su decálogo, el turismo no debe de ser solo preocupación del casco histórico. Pues claro, aquí sí que está totalmente vigente el decálogo, porque están empeñadísimos en que más turismo, más turismo, más turismo, y más concentrado, más que nunca, en el casco histórico. Fuera del casco histórico mucho que ver, la Vega Baja, mucho que conservar, mucho que enseñar, bueno, las tenerías. Aquí son datos que también para una conferencia sobre turismo estaría muy bien, pero ahora, en razón de tiempo, no tiene mucho sentido que yo lo analice. Simplemente decirles que la presión turística, la ocupación, por llamar la atención sobre algún dato, la ocupación en fin de semana es muy alta, la ocupación en media semana durante los días no es tanto, con lo que eso lleva a preocuparse sobre la rentabilidad o no, pero seguro que es rentable porque esos fines de semana seguro que compensan. Y entonces aquí están estos datos del año 2018, que es cuando se alcanzó la máxima intensidad turística en cuanto a visitantes, y en el año 22 pues ya tenemos un 72, ha bajado, pero está aumentando. O sea, si hubiera traído los datos que no he incorporado al gráfico del 2023 y los actuales, pues sí, sube evidentemente, porque el turismo sube absolutamente por todas partes.
Como dice Juan, hombre, esto del turismo podemos sacarlo también del casco histórico, no solo es que el casco histórico tiene que ser para toda la ciudad, pero bueno, aquí vemos ahora que antes los macrohoteles sí que estaban fuera, pero ahora los macrohoteles empiezan a estar dentro. Ahí tenemos el de la estación de autobuses, considerémoslo dentro o fuera, 110, con una previsión, y luego, pero dentro ya de murallas ya tenemos el Cardenal, tenemos los que nos vienen, el de La Plata, tenemos el Alfonso VI, tenemos el de los canónigos, bueno, y eso es una imagen que he puesto ahí de turistas pasando por un portillón, para que les cuenten, como si entrábamos al Museo del Prado, eso es Venecia. De todas maneras, no crean que Venecia, no crean que las fuerzas vivas de Venecia, que las fuerzas económicas de Venecia lo van a permitir, que eso del turismo da mucho negocio. El portillón duró 2 días, al segundo día ya se quitó, pero bueno, en fin, podría hablar de Venecia, porque a pesar de todo pues hay unas medidas de control. Esta es la presión turística, expresada de otra forma, del turismo sobre la ciudad. Y le voy a dar solamente, bueno, le voy a decir 2 cosas. Los pisos turísticos, que nos estamos llenando de pisos turísticos, pues la cosa no va mal, porque en el año 2023, estos datos son recientísimos, acaban de ser publicados. En el año 2023, Toledo tiene el 20% más que en el año 2018, o sea que tenemos muchos más pisos turísticos, que bien. Y qué pobrecillos, en cambio, los de Barcelona, los de Madrid, los de otras de estas ciudades, de grandes ciudades turísticas, que ha decrecido. Sería muy interesante coger la tabla que presenta el tour, jugar con unas y otras ciudades y ver por qué son fruto de políticas distintas en tiempos recientes, es verdad, para controlar el crecimiento de los pisos turísticos. Pero simplemente, evidentemente, en Toledo las medidas han sido tremendamente tímidas para frenar el desarrollo de los pisos turísticos, intentar congelarlo, y bueno, son medidas que están ahí. La práctica y la realidad es que el tour, que es una fuente de garantía, nos dice que hay el 20% más en el año 2023. Y luego llamo la atención sobre algunas de estas zonas aquí en el mapa, simplemente para decirles que prácticamente el 60%, hay el 60% de plazas turísticas, o sea, de plazas turísticas aquí he sumado hoteles, todo tipo de hostelería, y he sumado pisos turísticos, pero eso nos da, o eso me daba, cuando hice el mapa, me daba una presión o un número de 60 plazas turísticas por cada 100 habitantes. Quiere decir que de 100 habitantes, de 100 vecinos, 60 podían ser, en fin de semana, pueden ser foráneos, puede ser gente que viene a visitar la ciudad. Bueno, la economía y el tejido industrial. El sector servicios, dice Juan, es la mayor fuente de empleo y de riqueza de Toledo. Pero se ha perdido aquel incipiente dinamismo industrial que caracterizó a nuestra ciudad en los años 70 y 80 del siglo pasado. Esto nos llevaría también a hablar mucho, también nos llevaría a hablar de la creación del polígono industrial, de cómo se origina y cómo evoluciona. Pero bueno, eso es tiempo. Como es tiempo, simplemente me limito a decir que la actividad industrial es extraordinariamente, es el 6% en número de personas empleadas. Si nos fuéramos al número de empresarios, de empresas, sería semejante que al del empleo, y bueno, eso no daría para hablar mucho. Dice también Juan, hay que generar puestos de trabajo dignos, es la gran asignatura pendiente que hoy debe afrontar Toledo. Generar puestos de trabajo dignos. Como no es el tema para hablar de ello en una conferencia, pues no he querido aburrirles con los datos y la evolución del empleo y de los parados. Pero sí, hay casi la mitad del paro que había en el año 2009. Casi la mitad del paro, pero se ha generado trabajo, empleo. ¿Es de calidad? ¿Son trabajos dignos? Ahí está el desafío. ¿Es de actualidad? Pues yo creo que sí. La lección de la tolerancia en las raíces de Toledo. Bueno, aquí pues he recurrido a un hecho, si se quiere, puntual, a una asociación que es Urregia, y solamente por llamar la atención de que Urregia pues ha
conseguido la creación o propone la creación de un aula de educación para la paz y está en negociaciones con la UNESCO para que esto se materialice. Bueno, pues es una fórmula, si se quiere, de colaborar en esas acciones. Decía Juan, una de las misiones más especiales de Toledo es sembrar tolerancia, es trabajar codo a codo por conseguir que la tolerancia sea un valor de nuestra ciudad. Reconquistar la credibilidad es una imprescindible tarea. Lo contrario puede llevar a resquebrajar el actual modelo democrático de nuestra sociedad. Yo creo que ahí sí que estamos también ante un enorme desafío. Y ese desafío no solo es nacional, ese desafío es local, ese desafío es de las instituciones y también de los ciudadanos, es un desafío para todos. Y eso nos lleva al último punto de su decálogo, el Pacto por Toledo. La necesidad de un pacto por Toledo. Es urgente poner en marcha mecanismos de verdadera participación pública para que el destino de Toledo no esté solo en manos de las instituciones y políticos, sino en el conjunto de la sociedad civil toledana. Y vaya si eso hace falta. Esa colaboración y esa relación. Y buena prueba de todo eso dio Juan. Pero esa prueba de todo eso, como antes decía, y como ahí digo, y como ahí muestro en pantalla Toledo en 100 años, pues es que está aquí, es que está escrita. Pero claro, también es verdad que esto está escrito. Y eso de escrito, pues también molesta casi un poco como el paisaje, porque hay que leer, hay que hacer un esfuerzo. Y a veces este esfuerzo, por muchas razones. No digo ni siquiera, simplemente puede ser por razón de tiempo, no solo porque la letra pueda hacer daño, más o menos. No, simplemente el hecho es ese. El hecho es que todos estos mensajes y todos estos comentarios que yo estoy haciendo y todas esas palabras que aparecen ahí están sacadas de ese decálogo de Toledo, y ese decálogo de Toledo, aparte de publicarlo el boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, pues está recogido también en forma de libro aquí. En conclusión, ¿el decálogo sigue vigente o no? Vaya, ustedes tienen la respuesta. A mí me parece que está más que vigente, vigentísimo, está de plenísima actualidad. Y si tenemos que hacer un balance, pues yo sigo creyendo que solo en el tema de la cultura, con todos los inconvenientes que se quiera señalar, pero yo creo que hay, o con lo mucho que quede por hacer, yo creo que ahí es donde se han producido ciertos avances. Y evidentemente, pues no cabe duda de que hay que seguir en esa línea. Ese decálogo sirve vigente ¿para qué? Pues porque sigue haciendo falta el proyecto de ciudad. ¿Y el proyecto de ciudad basado en qué? Pues yo creo, y muchos más, creemos que en el paisaje, en el río, en la naturaleza y el patrimonio. Porque eso es lo que nos hace distinto a cualquier otra ciudad. Nosotros tenemos el grave inconveniente de la dispersión de barrios. Y eso nos debilita también nuestra conciencia ciudadana. Porque al final, el vecino de cada barrio lo que quiere es el arreglo y la mejora de su barrio, pero pierde de vista el conjunto de la ciudad. Pero eso que es debilidad y eso que es un inconveniente desde el punto de vista de desarrollo urbanístico, porque no hay un continuo urbano, como hubiera sido lo grato y lo más deseable. Pero ese continuo urbano es imposible precisamente por razones de naturaleza, por el río, por la vega, por sus valores medioambientales, por sus inundaciones, que es lo más primario, y por supuesto por el patrimonio. Pero lo que nos hace distintos es eso. Entonces, por favor, atención con los cosidos. No vayamos a hacer todavía mayores rotos a nuestra ciudad. Así que un proyecto de ciudad basado en el paisaje, el río, la naturaleza y el patrimonio. La necesidad, yo creo, pero ya que no lo crea yo, es que la Unión Europea lo viene insistiendo por activa y por pasiva. Si nos pasáramos un poco la legislación, ahora mismo se me viene a la mente la ley de cambio climático francesa, que es del mismo año que la nuestra, del 2020. En esa ley francesa se prohibirá, se limita el desarrollo urbano de las ciudades, hasta tal punto que dicen ellos que ya ha hecho lo suficiente. Lo único que necesitan las ciudades francesas es rehabilitar, mejorar, reorganizar, pero a partir del 2050 estará prohibido ya más suelo artificial, más suelo de cemento. Se consiga o no, se garantice, pero en fin, pero como desiderata, eso está ahí.
Garantizar la atención y la calidad de vida de los ciudadanos, el reino es lo primero, que decía Juan, pues sí, el reino, que son los habitantes del reino, que son los vecinos del reino, pues por supuesto lo primero, por delante. Conseguir un crecimiento económico sostenible sin renunciar al protagonismo del turismo, eso exige lo que no hay, eso exige reflexión, no solo que haya un patronato de turismo, no solo que haya reuniones de ciudades patronato, de ciudades patrimonio de la humanidad, no. Exige una reflexión sobre el modelo del turismo, con todos los actores del turismo. Yo en un determinado momento intervine en lo que en un momento pareció que pudiera ser un elemento de dinamismo, que fue desarrollar un turismo industrial, coincidiendo con mis actividades en Francia, y que allí me propusieron que a ver qué ciudad española podía colaborar para un congreso de turismo industrial. Evidentemente, Toledo. Bueno, aquello fue una experiencia, aquello duró unos años y aquello desapareció. Pero eso es, si se quiere, una anécdota. Pero lo fundamental es que de verdad hay que sentarse, hay que reflexionar, hay que ver qué medidas se pueden tomar, hay que ver cómo se compatibiliza el turismo y los residentes, los vecinos. Hay mucho que hablar, se ha escrito mucho, los franceses escriben mucho ahora, recientemente, del turismo, de lo que ellos llaman el turismo represivo. Bueno, pues muy bien. Y hay que crear ilusiones, y hay que compartir ilusiones. Nuestra ciudad necesita ilusiones. Yo creo que ese proyecto de ciudad basado en el río, en la naturaleza, en el patrimonio, sabiendo que además la ciudad crece tan poco, porque el crecimiento se nos ha ido fuera, pero desde los años 60, 70. Entonces estamos en ese modelo de ciudad, que eso sí que es muy difícil de cambiar, en ese modelo de ciudad de aglomeración. Eso es muy difícil de cambiarlo. Hay que generar ilusiones. Bueno, pues una ilusión, ¿por qué no? Toledo, capital de Europa de la cultura. Vamos a ello. Pero para ir a ello, aparte de lo que se está haciendo y que lo están viendo, y que efectivamente hay acciones, en la semana, hace pocos días, he tenido ocasión incluso probablemente de ver la carroza del Real como una de esas actividades, pero incluso esa actividad de la carroza del Real no sé si aparecía, porque yo no pude asistir, no sé si apareció integrada en este proyecto Toledo Capital, o esta propuesta Toledo Capital de Europa de la Cultura. Es decir, hay que sumar todas esas fuerzas de la cultura, todas esas tantas y múltiples fuerzas, desde la pintura, desde la música, desde tantos frentes del mundo de la cultura, hay que sumarlos para realmente creer y poder aspirar, poder competir con otras ciudades que empezaron mucho antes que la nuestra en la carrera para conseguir la capitalidad europea de la cultura en el año 2031. Porque aquí hemos empezado muy tarde, porque el ayuntamiento anterior no lo hizo, no empezó. Y Burgos, pues nos lleva años, por ejemplo, de delantera, y hay otras ciudades importantes que están en esa lista. Bueno, en cualquier caso, gracias, todo eso, a Juan. Todas estas ideas proceden, muchas, de Juan. Y el proyecto del decálogo de Juan está vivo. Así que muchísimas gracias por su atención, especialmente muchas gracias, Pilar, por estar con nosotros, a los hijos por estar con nosotros, y muchas gracias a Juan, siempre nuestro querido amigo, y llevamos en el corazón y nunca lo vamos a olvidar. Muchas gracias a todos. Pues también muchas gracias. Mira, hace unos días, es que siempre cuando se preocupa el ayuntamiento, que la tienen, la cultura, que la tienen, hace unos días estuve en un día que se trataba sobre el campo de la Real Fundación Toledo, en una conferencia, por la tarde de la Unión Hospital de Mesa, pues la Real Fundación Toledo, todos conocéis el auditorio que tiene, pues había un conferenciante, estaba el profesor, el ciudadano, había 8 o 10 personas que había sobre el campo. ¿Sabéis cuántos estábamos en la sala? Uno, yo, y un periodista. Por la tarde, lleno de un festival de música, lleno. Entonces, ¿qué estamos exigiendo a los empresarios? A nosotros,
a nosotros. Tenemos que estar en la calle. Lo que no sean los periódicos y la televisión no existe. Qué vergüenza que eran 12 los que estaban sentados con vosotros y escuchar la conferencia, yo y una periodista. Nadie más. Por la noche a tope de chavales. O sea, el Tajo nos interesa normalmente, no hemos ido a la conciencia del Tajo de los que nos bañamos a la juventud de Cangrejos. Entonces tenemos que estar en la calle. Lo que no está en la calle no existe, desgraciadamente. Tenemos el ejemplo de los chavales ahora, no saben qué hacer con el instituto, con los profesores, el año que viene, la otra, salen a la calle en toda España y al día siguiente, bueno, el día siguiente, ese mismo día, salen las normas para que salgan. Qué casualidad. Entonces, qué vergüenza en esa conferencia sobre el Tajo. Pues muchas gracias por la aportación. Echemos la culpa, sí, pero nosotros hay que picar. Sí, se me plantea la duda a partir de esto que está usted comentando, si la responsabilidad o la culpa, como lo queramos llamar, es en parte por esa típica apatía que parece que tenemos los toledanos desde hace décadas y que no nos quitamos de encima, o bien también puede ser por la falta de información y comunicación. Estamos en una ciudad que todos los días hay media docena de actividades, siempre a la misma hora o casi en distintos lugares, con lo cual se da la circunstancia que, aun sabiendo que algo existe, pues no podemos ir a todo. Y hay veces que hay actividades que no se publicitan lo suficiente, no salen en la agenda cultural municipal, a lo mejor se comentan en alguna determinada red social, de modo que la persona que no está en esa red social tampoco se entera. Es muy complicado la difusión de esto que nuestro querido Juan llamaba el tejido sociocultural de Toledo como pilar permanente de la cultura y de la ciudadanía. Pero si la ciudadanía no se entera, pues malamente puede ir a las actividades. Realmente no sé si este caso que nos está usted contando es porque la gente no se enteró que esa actividad existía, o en parte también por ese cierto pasotismo o apatía que a veces nos afecta, ¿no? A las 8 de la tarde, a tope, no se cae. A las 8 de la tarde no se podía entrar a los jardines. Había un musical, una marca de cerveza, una cerveza. Mira, yo esto lo he hablado con gente, con la visita. ¿Por qué no hay? Yo he estado en muchas ciudades de España, del mundo. Hablaba antes de Sarajevo, yo estuve en la biblioteca. Pero tenemos que seguirlo. Hay ciudades donde con una página sale todo lo que hay en ese día en la ciudad. Sí, en esta ciudad ha habido intentos, tanto de iniciativa privada como de la propia administración municipal, de ir incorporando todas las actividades que se organizan en la ciudad en el ámbito sociocultural, pero por lo que sea no se incluye todo. Incluso hay una cierta aniquilosamiento, hay que decir las cosas con mucha anticipación para que lo metan. Puede que vayan por ahí los tiros. Yo no sé. Sí, pero yo creo también otra cosa. Una página que se llama Cultura de Toledo, que es el ayuntamiento, y los que analizamos un poco, porque hay muchas cosas de la fundación que no están, que buscar sinagoga del centro pero que hay fundación para ver lo que hay. Pues, totalmente de acuerdo. Casi todos los días está anunciado el Museo Cromático. Concierto de lo que quiere. Casualidad. Pero yo creo también una cosa, que lo que es de todos, lamentablemente lo que es de todos, pues lo dejamos así sin barrer. ¿Qué pasa con el Tajo? ¿Pasaría con el Turia, con uno de estos otros de la Comunidad Vasca o de otros sitios? Pues no, señor, el río Tajo es que es un río español, punto. Y el de más historia, de carga histórica. Por tanto, como es de todos, pues lo abandonamos. La presa, ¿sabéis la presa de San Martín? Se ha roto. El río ha bajado. Se agua y se ve la piedra. Pero bueno, el río ha bajado, baja Miguel. ¿Cuánto se tarda en tapar ese agujero?
Es que yo, ayer vino a mi casa, viernes, si es que yo de Mónica. Y eso, una mañana. Una mañana, con un aparato, con una grúa, es que se ve la botelita. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo allá? ¿Un año? ¿Y las escaleras mecánicas? Bueno, Las escaleras mecánicas. Claro. A ver si dan otros temas, sacar otros temas. Pero no se ha arreglado. A ver, por favor, no hablen todos a la vez, que nos dispersamos. Por ahí, ¿alguna...? Diga usted. Nada, bueno, gracias por la segunda conferencia que dieron ahí atrás, que creí que iba a tirarse media hora más. Y yo he hecho falta dos cosas en la visión. Una, que es importante en un Toledo disperso, la movilidad. Es una cosa importante. Yo que vivo en el polígono lo sé bien. Y otra, el modelo de ciudad, no sé si impuesto, que no lo hemos comprado, tal, que es el modelo yanqui de ciudad, con barrios fuera, chalés, adosados, no sé cuántas cosas más. Y ya, por último, además me pasó el otro día aquí comprando en el barrio, es el modelo de consumo. Es decir, digo que vivo en el polígono y entonces es un barrio que, como siga así con el Amazon, se va a quedar un barrio dormitorio, sin tiendas, va a desaparecer la tienda, tendremos que ir a comprar el pan a Luz del Tajo, si quedarán 4 bares y el resto pues lo compraremos por Amazon y compañía. Es decir, lo que antes se llamaba vida de barrio, de ciudad, está desapareciendo o ha desaparecido. Y eso influye mucho en la construcción de la ciudad. ¿Me permitís? Y de barrio, y de ciudad, y de pueblos, y de las fallas rurales. Vamos a ver, algo de eso podemos decir. Y algo de eso podemos decir empezando por el transporte. Evidentemente el transporte en una ciudad como esta, con la configuración actual de esta ciudad, es harto difícil. Porque hay una razón primera, dispersión. Hay otra razón segunda, bajísima densidad de población de cada una de sus unidades de urbanización. Por eso mismo, esta ciudad no puede mantener ese modelo de urbanismo que yo llamo del despilfarro y del seguir creando barrios y barrios y barrios. Y a eso, como a todo, hay alternativas. Y por eso hay que aprovechar el mucho patrimonio residencial vacío o a la expectativa que ya existe, y también por eso mismo podemos densificar, no todos, pero sí muchos barrios, porque en muchos barrios sí hay posibilidades de densificar, en algunos no, pero en otros sí. En consecuencia, por eso hay que intentar corregir, igual que tenemos en el turismo, hay toda una serie de medidas, de reflexiones que podíamos aplicar para corregir la deriva sin freno, sin límite de ningún tiempo. Con la ciudad también se puede corregir. Pero si el modelo que seguimos teniendo es el que alarmantemente aparece en ese avance desde el año 2022, que lo vamos a tener dentro de pocos días, porque además esos planes de urbanismo lo hacen gabinetes que no tienen nada que ver con la ciudad. Son gabinetes que trabajan, que se acercan a la ciudad, se informan, pero al final, pues bueno, no van a introducir, no creo que introduzcan elementos moderadores o de cambio. A pesar de que el urbanismo es que no nos enteramos aquí, yo creo, es que va por otros derroteros. Es que hay que saber, pues, qué es eso de la ciudad del cuarto de hora que tan de moda está y que tanto pita. El modelo de la ciudad del cuarto de hora. El modelo de la ciudad del cuarto de hora, que es lo que se intenta aplicar, vamos, lo que se ha lanzado en París, pero claro, allí ponerlo en marcha no es nada difícil, que Barcelona también lo aplica, que Buenos Aires también, que otras muchas ciudades, es un modelo que intenta potenciar la vida, precisamente, la vida de barrio, la vida de encuentro y la vida de barrio. Y aquí
el urbanismo es más dispersión, nuevos barrios, nuevas unidades de urbanización, cada vez más lejos. Pero si hemos dicho que el barrio de observatorio o palacio, como lo queramos llamar, será una nueva célula, una nueva unidad de urbanización dispersa, sigue teniendo ruptura con todo el resto del espacio urbano. No se podrá ir nada más que en coche o haciendo ejercicios, pues no sé, bueno, a lo mejor de salud sí, corriendo de un lado para otro, pero eso no va a generar barrio en sí mismo. Entonces potenciemos lo que tenemos, metamos elementos de diversidad. Pero ¿qué se ha hecho con la diversidad? Con la diversidad funciona. Yo antes bromeaba con el casco histórico y decía, bueno, como lo que queda prácticamente ahora de actividad administrativa importante del gobierno regional es el Parlamento, vamos a sacarlo fuera, que esto ya suena viejo, y entonces vamos así a dar uso al cadáver que es el del Quijote Crea. Bueno, pero es que si nos vamos a los barrios nuevos, ¿qué se ha hecho? Cuando se dice, es que no hay comercio de proximidad, es que los toledanos donde van a la proximidad es a la Luz del Tajo, a la Abadía. Y eso han sido actividades totalmente intencionadas, racionales, planificadas, con mucha, además, propaganda y además como presentándolo como el adalid de la modernidad, sobre todo en el caso de la Abadía, que era ya el no va más. Resultado, pues no solo que ha hundido el comercio de Santa Teresa, de la Reconquista, el de Palomarejos, pero es que hasta el centro de la Avenida de Europa ha desaparecido del mapa. Entonces, mire, estamos en ese modelo de ciudad donde efectivamente existen las nuevas formas de comercio y eso va a ser imparable. Existe el nuevo modelo de ciudad donde es imparable porque la gente sigue empeñada, hoy por hoy al menos, y además son los modelos yanquis que nos vienen de importación, pero que nos deslumbran y que deslumbran no solo a los españoles, más a los españoles yo creo que al resto de europeos, pero que en general también a los europeos, y es la vivienda unifamiliar. Como eso no deslumbra, pues están funcionando los pueblos, y es lo que yo decía antes, es que aquí no nos enteramos que a los pueblos no es que se va, es que a Argés, es que a Olías, es que a Vargas, no se va porque aquí no haya suelo, se va porque tengo más, es más barato, y encima tengo más urbanizaciones de vivienda unifamiliar, tengo más espacio, ¿para qué me voy a quedar en Toledo? Y si encima viene el transporte, a ver, si vivo en la Legua, a mí qué más me da vivir en la Legua que vivir en el Cerro de las Perdices. Al final tengo que acabar con el vehículo privado porque evidentemente el transporte público, como no hay densidad suficiente de población, pues es de poca intensidad y es difícil que sea. Por eso, ¿qué hacer? Mucho por hacer, pero hay que sentarse y hay que reflexionar. ¿Por qué no paramos el urbanismo itinerante? Y sobre todo, además, es que no se puede entender, sobre todo teniendo en cuenta que el crecimiento de la población es que tenemos en los últimos años, en la última década, en el gráfico está recogido, hay 4 o 5 años que la ciudad pierde población. El último año ha aumentado, es verdad, del 2022 al 23, por llegada de gente de fuera, porque el crecimiento vegetativo es negativo. Es decir, tiene la gente el mal gusto de morirse más que de nacer. Y entonces el movimiento vegetativo, el crecimiento vegetativo es negativo. Y dependemos exclusivamente de la gente que llega de fuera. Como este último año sí que ha habido una entrada, pues bueno, pues ha habido un crecimiento. Pero es que hemos tenido un montón de años que hemos tenido un decrecimiento. Y en cualquier caso, si está demostrado que esto no tiene un fuerte crecimiento, ¿por qué no paramos? ¿Por qué no reflexionamos? ¿Por qué no vemos realmente qué podemos rehabilitar? ¿Qué podemos mejorar? ¿Dónde podemos construir más vivienda o aprovechar más ese suelo, ese espacio? Dinero. ¿O dónde podemos rehabilitar? Dinero. Poderoso caballero. A ver, sí, el dinero es un poderoso caballero, pero el dinero es un poderoso caballero porque es algo con lo que también hay que acabar. Yo en algunas conversaciones, si he tenido ocasión personalmente de hablar con alguien del ayuntamiento, les he dicho, comprendo el problema económico que vosotros tenéis porque la financiación se hace del suelo, a partir del suelo urbano, pero os estáis equivocando en Toledo. Porque en Toledo obtenéis unos beneficios el día que el suelo se convierte, se recalifica. Y como ayuntamiento, el que tiene el beneficio es el que da el pelotazo, que es el propietario del suelo. Ese es el que da el pelotazo.
Pero el ayuntamiento tiene el beneficio de que luego vendrán los IBIs, luego vendrán los impuestos de construcción, luego viene el impuesto de actividades económicas, pero al día siguiente, al otro, tengo que mantener ese barrio. ¿Y qué lo mantengo? No se mantiene. Yo vivo en el casco, pues ya y está. me callo, porque es que si hablo... Claro, Pilar, claro, Pilar, pues eso es el problema y eso es lo que hay que reflexionar. Y entonces, para dar respuesta a ese modelo de ciudad, pues Carlos Moreno, que es un arquitecto, es un profesor de París, es un arquitecto y profesor de París, pues ha reinventado, digo ha reinventado porque eso estaba inventado anteriormente, esto de la ciudad que él pomposamente llama la ciudad del cuarto de hora. La ciudad del cuarto de hora, donde se supone que cada barrio debe de tener todo a una distancia andando de un cuarto de hora, para que no haya dispersión. Pero bueno, que estamos en ese desafío, pero que ya ves que es muy difícil corregirlo. Y en primer lugar porque no hay reflexión, por lo pronto, por lo menos reflexionemos. O sea, incluso si tampoco se trata de decir crecimiento, nuevo suelo urbano, cero. En principio cero, pero si hubiera falta, pues en fin, pues sí, que haya más suelo urbano. Pero hoy por hoy, yo creo que con lo que tenemos y con la disponibilidad en el mismo polígono, tenéis el suelo del barrio avanzado célebre ahí, o no sé, tenéis más posibilidades. Claro, el barrio avanzado. Claro, bueno. Hay parcelas. Claro, pues eso. Y en el casco también hay parcelas. Bueno, en el casco hay para dar y tomar, claro. En el casco, bueno. Hablando de este tema de urbanismo, más cosas. Se ha comentado durante la charla que ahora mismo hay en nuestra ciudad más de 2.500 viviendas vacías. El problema es que no hay un procedimiento uniforme o estandarizado para esas viviendas que por lo que sea no se usan, ponerlas en valor, rehabilitarlas si fuese necesario, de modo que no sean casas viejas, sino viviendas dignas y atractivas para la nueva población que pueda querer irse a vivir a las mismas y finalmente para que ese parque de viviendas que está ahí acumulado desde hace años sea digno, atractivo y económico para que la gente pudiese ir a vivir a ellas y no fuese necesario este urbanismo depredador ni construir más barrios si realmente no es necesario hacerlo. Otra cosa es que sí que hubiese demanda. La duda es cómo lanzar y promocionar ese parque de viviendas. El ayuntamiento, porque si hay casas que se caen, porque yo veo muchas que vivo en el casco, y el día que se caiga una teja en un turista, entonces se va a empezar a poner remedio. ¿En un turista o en un vecino? No, en un turista, en un vecino no, en un turista. Sí, claro. Y si es en un emigrante... Teresa ha pedido la palabra hace un rato. Se ha aludido aquí a algo que me preocupa mucho, la ciudad del cine que nos ha caído a Toledo ahora, en un lugar absurdo donde un hotel no era posible construir por las razones que todos conocemos. Y ahora resulta que para 3 polvorines que hay, ahí van a ubicar la ciudad del cine, pero ¿qué es esto? ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer esto del señor Paje que decide estas cosas? Porque se ha publicado así. Creo que no estoy levantando ningún falso testimonio, yo lo he leído así. Que él ha decidido que Guadalajara no ha aceptado ese proyecto, y ese dinero hay que gastarlo, pues él elige Toledo y elige esa ubicación. Pero ¿qué estamos diciendo? Y he leído que van a comunicar con ese proyecto Santa Teresa y la Cava, pero esto que me lo expliquen, por favor, que no me entero. Y luego la plataforma esta nuestra, bueno, yo me siento perteneciente a ella, ¿tiene pensado alguna estrategia? ¿Algo? ¿Va a pasar algo? Porque es que he leído que de aquí a diciembre tienen que emplear esos millones de euros que tienen para ese proyecto. 12 y eso millones. urge. Y eso vaya rápido y de interés, como pasó con Willipo, de interés público. Y todo eso se dispara, se agiliza y se lleva a cabo. ¿Me podéis contar algo de esto, por favor? Porque es que yo no solo me asombro. Bueno, pues yo te comento algo. Gracias. Rápidamente. Rápidamente. Sí, yo te lo comento rápidamente, porque ese proyecto, como bien dices, es un proyecto caído del cielo simplemente para gestionar y gastar un dinero que es un dinero que viene de Europa.
Entonces se ubica en una zona que es de protección medioambiental y también de protección paisajística. Pero para que veas la contradicción, todos son contradicciones, pero al final hay capacidad de acción y de decisión por parte del poder político. Y en este caso el poder político tiene nombre y apellido, lo mismo que la abadía, que es Paje, que es el mismo que en el artículo hace pocos días anteriormente hizo aquellos cantos de amor al paisaje al que yo contesté en un artículo también, al que yo contesté en un artículo sobre el paisaje. Pero no nos desviemos del tema. Ciudad del Cine en Polvorines, vale. Este ayuntamiento tiene también en marcha un plan de infraestructuras verdes y azules. Me he quedado parado porque he dicho este ayuntamiento. Vaya, pues este gobierno regional tiene en borrador y un decreto sobre infraestructuras verdes y azules, repetitivo, reiterativo, reincidiendo. Es decir, dos proyectos que chocan, que colisionan brutalmente, y los dos con financiación europea, lo que también entra en contradicción. Pero esa ciudad del cine se hace en pleno espacio de infraestructuras verdes y azules. Luego, desde un punto de vista medioambiental y de patrimonio, es inviable. Se puede hacer donde quieras, pero ahí no se puede hacer. ¿Se hará? Pues hacen lo que les da la gana. Porque el Fuidifú ya veis que es una maravilla y que todo el mundo está encantado y que las construcciones son preciosas, han embellecido el paisaje. No hay que tener tampoco mala idea y no hay que empeñarse en que esa especie de cajones que se ven desde la distancia son feas, que lo que quiere es ser un castillo. Hay que aceptar que eso es bonito. Y que además por la noche también está bien porque hay mucha contaminación lumínica y eso visto desde lejos es bonito, porque vamos, que se vea el cielo oscuro con las estrellas, pues bueno, no, en resumidas cuentas, eso se hizo por una voluntad personal. Por otra voluntad personal se va a hacer, como por otra voluntad personal se hacen los cadáveres de Toledo, y otra vez volvemos al Toledo crea, al Quijote crea. Bueno, pues ya está. Sí, pero desgraciadamente, ¿qué pueden hacer los ciudadanos? Los ciudadanos hacen lo que hacemos. ¿Qué pueden hacer? Alegaciones. Las hacemos. En la última alegación que hemos recibido y respuesta hecha al observatorio, una de las cosas que se nos ha dicho, ya lo he dicho de alguna manera bromeando en el discurso, es que las cifras que nosotros, los datos que nosotros damos, pues que no se sabe de quién son. Y que ellos manejan lo de verdad, que es el idealista, y entonces que hay mucha demanda de vivienda. Pues ya está. Pues a partir de ahí, y luego, ¿quién va a decidir? Pues decide el ayuntamiento, pero no solo decide el ayuntamiento, Quien tiene las máximas responsabilidades es la Junta. Si Tenerías, si esa barbaridad, si se arrasa ese yacimiento, lo arrasa la Junta, y además con el agravante de tener la incoación de expediente como BIC desde el año 2008. Entonces, bueno, pues es así. ¿Qué se puede hacer? Pues si hubiera conciencia ciudadana realmente fuerte, pues tendríamos un Salvem, no sé si acordáis del Cabañal, del barrio célebre de Valencia, y la que montaron los vecinos y los valencianos, Salvem el Cabañal, que fue una campaña que saltó por toda España. Pues aquí los toledanos, ni Salvem el río, ni Salvem el Tenerías, ni salven nada. Lo poco que podemos hacer, 4 por ahí, más o menos locos, que molestan un poco y ya está. Pero bueno, esa es la respuesta. Más cosas. ¿Algún comentario o pregunta más? Bueno, vamos a seguir recapitulando un poquito todo lo que se ha debatido en esta tarde tan interesante. Lo del urbanismo despilfarrador e itinerante, pues ciertamente es un problema porque se abandonan algunos barrios que van cayendo en la degradación arquitectónica y urbanística, y bueno, pues se van construyendo barrios nuevos que igual no serían necesarios si realmente hay un parque de viviendas disponible que se podrían rehabilitar en vez de construir de nuevo. Ellos sabrán. El tema del Padre Tajo, que era otro asunto que preocupaba mucho a nuestro querido Juan, pues también es una asignatura pendiente que lamentablemente sigue pendiente.
Recuerdo que hace unos años, en una tertulia que hicimos en el Círculo de Arte de Toledo, dentro de un programa que llamábamos Café para Todos, que luego se trasladó aquí a la Biblioteca Regional en la última temporada, pues uno de los debates fue precisamente sobre el Tajo. Y en aquel momento se puso sobre la mesa el hecho o el comentario de que el Tajo estará condenado mientras no se implique en su reivindicación la Comunidad de Madrid y la Ciudad de Madrid. Claro, pueden decir, oiga usted, pero es que el Tajo no pasa por Madrid, no, pero pasan el Manzanares y el Jarama, que son afluentes del Tajo, y que finalmente esos pequeños ríos que van a parar al Tajo forman parte de la cuenca del Tajo y son competencia también de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Habría que hacer una labor pedagógica enorme para concienciar a esos 5 o 6 millones de madrileños de que el problema del Tajo es un problema que a ellos también les afecta y que a ellos también les compete. No es lo mismo que haya un grupo de idealistas en Toledo que de vez en cuando se reúnen el día 19 de cada mes para decir que el Tajo está muy mal, pero si esos 4 o 5 millones de madrileños fuesen conscientes de que el problema del Tajo es un problema grave que les afecta a ellos y mucho, porque al fin y al cabo también son hijos del Tajo, igual se empezaba a solucionar de manera más rápida que lo que sospechamos el problema de nuestro río. Quiero decir que deberíamos dejar de mirarnos al ombligo y contar el problema del Tajo, de ese Tajo tan largo y tan grande que es un río nacional, como ha dicho antes el amigo Juanjo, para que haya otras personas y otras comunidades que sean conscientes de que hay que sanear el Tajo, quitarle todas esas contaminaciones que llevan décadas arrojando y acabar con esos tremendos trasvases que, como bien has dicho antes, ya no es solamente el trasvase al Segura, sino que ahora encima además hay un segundo trasvase al Guadiana del que muchas personas no son conscientes, con lo cual se está quitando agua, el poco caudal que tiene nuestro río, no por una vía, sino por 2 paralelas, lo cual un problema aún más grave. A ver, Juanjo, sí, quiero decir que una de las aberraciones que no ha insistido el profesor por falta de tiempo es incongruente y que va más allá de lo que estás proponiendo, es que la margen derecha del Tajo, o sea, que va de Madrid a cuando entra en Toledo, está protegida. Sin embargo, la otra parte, ya que es de Castilla-La Mancha, no. Y sin embargo, quiero decir que hay una parte intermedia no protegida y luego enlaza con la de ¿cómo es esto? La Puebla de Montalbán, que ahí está, que hay un espacio en medio no protegido. Desde Madrid sí, cuando entra en la provincia de Toledo no, y luego cuando llega a la Puebla de Montalbán sí, queda aquí un trecho intermedio. Pues eso, y aparte luego de la desidia, no sé qué, ahí en esa novela se propone una excursión llena de pancartas por todo Toledo, es decir, que dice prohibido bañarse en el río, excepto los señores políticos que tienen permiso para bañarse. Sí, esto bueno, el trecho ese. Vamos a hacer, ¿me permitís otro pequeño comentario? Y también rapidísimo comentario, porque supongo que nos van a echar enseguida. Sí. El problema del Tajo es un problema evidentemente grave, pero no es un problema de la Comunidad de Madrid. Es un problema de la Comunidad de Madrid y es un problema de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Y de Castilla-La Mancha porque lo ha extendido y lo ha generalizado, lo ha complicado con la Mancha entera, es decir, con los célebres acuíferos esquilmaos de la Mancha entera, lo que obliga a desviar 50 hectómetros cúbicos anuales a la Mancha y 30 para mantener las tablas de Daimiel. Y eso es agua que procede del Tajo. Y el problema de la contaminación en buena parte es fundamentalmente el problema de la contaminación es una contaminación agrícola. Los fosfatos, los nitratos
El amonio procede de los fertilizantes, de los pesticidas, y la Sagra está dentro de Castilla-La Mancha. Y las estaciones depuradoras, si en la Comunidad de Madrid son insuficientes, salvo en la Ciudad de Madrid, que la Ciudad de Madrid se las ha arreglado por su cuenta para poner 8 estaciones depuradoras, para hacer unos tanques de tormenta faraónicos, para recoger toda el agua de lluvia cuando hay grandes avenidas y tener agua limpia, agua transparente que se vende en Manzanares. Salvo eso, en el caso madrileño es insuficiente, pero aun siendo insuficiente es mucho mejor el saneamiento y la depuración que la que se hace en Castilla-La Mancha. Luego, echémosle las culpas a Madrid, que las tiene, porque además simplemente el hecho de una aglomeración madrileña de 6 millones está arrojando aguas sucias, vertidos, pues a unos ríos, y esos ríos al final van al Tajo si no se sanean convenientemente. Pero es que la Sagra tiene también casi 100.000 o más ya de 100.000 habitantes haciendo exactamente lo mismo y con muy pocas eficientes estaciones depuradoras, porque hay estaciones depuradoras, pero no hay en el número suficiente y no depuran suficientemente bien. Entonces es un problema de esa naturaleza. Y luego vamos al plan de cuenca hidrológica, y el plan de cuenca hidrológica, que es el que establece los caudales ecológicos, y los caudales ecológicos no se consiguen por los toledanos, no se ha conseguido por los toledanos nada, se ha conseguido gracias a la Unión Europea, y la Unión Europea es la que obliga, a través de desde sus orígenes, en la Directiva del Agua del año 2000, y luego todas esas estrategias de infraestructuras verdes, de Pacto Verde y todas estas historias que son acciones y estrategias concretas, pues obliga a renovar y actualizar esos planes de cuenca hidrológica. El último plan de cuenca hidrológica, el que tenemos vigente hasta el año 2007, desde 2019 a 2007, establece un caudal ecológico para el Tajo. El caudal ecológico que tenemos, el caudal de mínimos que hemos tenido, ha habido 3 planes de cuenca hidrológica ya, 3. Según los 2 primeros, lo único que teníamos no eran caudales ecológicos, eran caudales mínimos lo que establecía. Y el máximo de caudal, para ejemplificarlo con el caso de Toledo, a su paso por Toledo eran 7 metros cúbicos. 7 hectómetros cúbicos. Al paso por Toledo, 7. Y ahora el plan último lo eleva de 7, lo estoy diciendo muy mal, porque estoy confundiendo, son 10, 7 es en Aranjuez. Estoy mezclando las 2 ciudades que se señalan para Toledo, para Aranjuez, para Toledo y para Talavera. Bueno, y estoy mezclándolos. En el caso de Toledo son 10 lo que teníamos. El caudal mínimo establecido era 10 por los 2 planes anteriores. Este lo eleva a 17. ¡Qué maravilla! Lo eleva a 17. Pero desde que se eleva a 17 estamos conociendo todas las denuncias por parte de las otras comunidades, de la comunidad de Murcia, la comunidad valenciana, la comunidad de Alicante. Denuncias al Ministerio, denuncias y también a los juzgados, y las han perdido todas. Bueno, qué bien, que ya vamos a tener 17 metros cúbicos, 17 hectómetros cúbicos, 17 hectómetros cúbicos a su paso por Toledo. ¿Pero cuándo? El plan es del 19, ¿cuándo? Bueno, se establece un plan de etapas. Para el año 27 ya el objetivo se podrá alcanzar. Tenemos que esperar hasta el año 27. Pero hay otro tema que es básico y que los madrileños protestan, que yo he visto a los madrileños protestar, a los de la plataforma del Tajo evidentemente también, y es que no se recupera la dinámica fluvial, porque el problema no solo es de caudal y no solo es de contaminación, el problema es de dinámicas fluviales, y las dinámicas fluviales exigen unos periodos, naturalmente en la naturaleza hay unos periodos de sequía y hay unos periodos de crecida, y esa crecida pues evidentemente produce esas inundaciones que producía en el pasado, y eso fertiliza los suelos, modifica la vegetación, genera una vegetación natural, y no tenemos una vegetación lagunar, de lagunas, que es la que tenemos ahora.
Ahora el río, en lugar de fluir el agua, lo que son lagunas, porque está parado. En una de las fotos que he puesto era la de, es esta, pero era una anterior, que está la presa que abastece a esta central eléctrica, y la presa estaba seca, es decir, no saltaba el agua. Era en pleno mes de julio y no saltaba el agua. Bueno, hay una falta de caudal, pero hay una falta de dinámica fluvial, que no hay crecida, es decir, y que eso también hay que regularlo. Eso no está regulado. Eso se puede regular con los embalses, porque se abren, se cierran con puertas, y entonces se permite que haya unas crecidas, se recupera la dinámica fluvial. Es decir, que es más complejo que el simple que los madrileños lo arreglen. No. Y además, primero, vamos a arreglarlo nosotros. Vamos a arreglar, hasta ¿por qué no arreglamos la ciudad? Porque, bueno, ahora parece que el nuevo alcalde dice, llevaba una política ahí de contaminación cero. Pues a ver si de saneamiento cero, a ver si es verdad. No dice nada. Os voy a poner otro ejemplo, y yo creo que con esto, porque nos van a echar y a escobazos. En el que tampoco tengo convencimiento de que sea realmente eficaz, pero a modo de ejemplo de las muchas cosas que se están haciendo, porque son problemas generales también, no son exclusivos de nuestra ciudad. En el caso del delta del Llobregat, en el caso del Prat de Llobregat, del municipio del Prat de Llobregat, allí se modificó se cambió la desembocadura, cambió el curso del río, se cambió el curso del río. ¿Por qué? Pues porque había que ampliar el puerto, que era estupendo. Estos querían ampliar el puerto, hacer un macropuerto de Barcelona, y el aeropuerto de Barcelona, eso lo veis por la prensa, que cada 2 por 3 saltan las noticias de la necesidad de ampliar el aeropuerto del Prat. Pero en resumidas cuentas se modificó el cauce del río y desemboca pues bastantes metros más al sur que lo hacía anteriormente. Pero para frenar la contaminación, que es lo que nos interesa, porque estamos hablando de contaminación, ellos lo que han hecho es construir una gigantesca depuradora al final del río, muy cerca de la desembocadura, y ese agua se bombea kilómetros aguas arriba, y entonces se vierte limpia, o teóricamente limpia, al Llobregat. Bueno, con eso han conseguido sanear las aguas. Nosotros tenemos la presa de Estivell, que parece que sanea muy bien y que sanea mucha agua. Pues no sé si sería posible o si eso sería una fantasía hacer como los catalanes con el Llobregat, que ese agua retornara al origen de la ciudad y al menos saneara un poco más la calidad del agua. Es decir, bueno, en cualquier caso, esa propuesta tan estupenda para un nuevo artículo. Bueno, son juguetes reflexivos, pero de los muchos que hay, que se pueden hacer, porque las soluciones, muchas están inventadas. Y nada, yo creo que muchísimas gracias.